Reformas esenciales en la Iglesia. Varias reformas han surgido en la Iglesia en el mundo, que son la Iglesia luterana en Alemania, bajo la influencia de Martín Lutero; la Iglesia reformada de Suiza, bajo la influencia de Juan Calvino; y la Iglesia anglicana en Inglaterra, solo para nombrar unos pocos. Pero hasta ahora, las principales reformas de la Iglesia aún no han alcanzado su punto máximo. Todavía nos estamos cuestionando qué son los católicos, quiénes son los protestantes, quiénes son los bautistas, quiénes son los evangélicos y por qué todas estas religiones han nacido. Si somos sinceros, honestos con nosotros mismos, estos temas no deben ser difíciles de contestar. Por desgracia, la lucha por la supervivencia, la ambición de convertirse en ricos, la pasión de dominar nuestros hermanos, los celos, el orgullo, no dejar que nos decimos la verdad, no va a dejar que nos declaramos que la Iglesia está en estado de crisis. No nos dejará denunciamos los abusos de la Iglesia, y sus representantes no nos permitirá afirmar que los pastores evangelistas no quieren haber una buena comunión, buena relación con Dios, sino que tratarán de llegar a ser ricos mientras que abusan los miembros pobres. Los pobres fieles de la Iglesia. Martín Lutero, un monje alemán, criticó cómo la Iglesia estaba abusando de su poder y que se desvió de la Santa Biblia. Bueno, fui excomulgado por los líderes de la Iglesia porque no quieren oír la verdad. A pesar de la verdad es sobre blanco y negro. Pero los líderes de la Iglesia no todavía atientas para encontrar una verdad que podría ser apojado de su creencia. Una verdad que podría declarar que los pastores son como los maestros y los miembros pequeños esclavos que dominan la Iglesia. Es una cuestión de maestros y esclavos que hay en la Iglesia. Mis hermanos y hermanas, os digo con franqueza que la segura manera que nosotros podríamos entrar en el reino de Dios es de observar los mandamientos de la Biblia. Pero es necesario que los fieles hacen mucha atención para los pastores y otros. No usan la Biblia para abusar, para explotar los miembros de la Iglesia. Tienen que ser muy cuidadosos. Proverbios 22, versículo 3 dice: el avisado ve el mar y se esconde, pero los siempre pasan y está tratando con lobos. No debemos pasar por alto que muchos pastores quieren enriquecerse con usted. Dios te da una mente y dos ojos. Usted debe usarlos. Mateo 10, versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como serpientes y sencillos como palomas. Es necesario abogar por una forma en la Iglesia. La Iglesia del siglo XXI no es lo mismo con las iglesias pasadas. Todas las épocas vienen con sus propios problemas. Cuando hablo de la reforma en la Iglesia, las personas deshonestas pueden malinterpretar esta palabra. Yo no estoy hablando de la reforma de los principios bíblicos, pero yo digo que la palabra de Dios debe predicar sobre los eventos, la corrupción, la maldad, la degradación en el seno de la Iglesia que estamos viviendo en este momento, en esta época. Una letanía de la gente
pierde la fe en la iglesia debido de la forma en que los pastores, los sacerdotes se comportan. Los pastores, los sacerdotes deben comportarse como hombres de Dios. Deben sacar bien ejemplo, un modelo para los miembros de la iglesia. Deben dejar de exilio tras de la cortina de la carne. Muchos dicen que la carne es débil para disfrutar de hacer cosas malas, para disfrutar de violar los principios bíblicos. Pastores, sacerdotes, miembros de la iglesia deben saber que la Biblia declara claro que ser un discípulo de Dios no es fácil. Un seguidor de Dios tiene que aceptar el sufrimiento y cargar la cruz sobre la espalda para seguir a Dios. Martín Lutero declaró en sus 95 tesis: hacer penitencia. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo quiso que toda la vida de los fieles era una penitencia. Un creyente no debe tener miedo de morir, convirtiéndose en un mártir para predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Un verdadero creyente debe estar preparado para defender a la iglesia, para glorificar el nombre del Señor. Martín Lutero dijo: todo verdadero cristiano, ya sea vivo o muerto, participa en todas las bendiciones de Cristo y la iglesia. Oh, la gracia de Dios y sin cartas de indulgencia. Es tiempo para los miembros de la iglesia de saber que Jesucristo no tiene un vicario en la tierra. Nadie tiene la autoridad en la tierra para corregir la Santa Biblia, para interpretar las estructuras y establecer la doctrina. No es correcto que alguien considere a sí mismo como un ex cátedra. Jesucristo es la única jefa de la iglesia. Dios es el comandante supremo de todos los relacionados con la fe y la práctica. A través de la Santa Biblia, Dios declaró su autoridad y poder. Isaías 41, versículo 10 ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes a hacer, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Vengo a ayudarte. Te sostendré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios no debe ser un medio, una herramienta para los pastores. Evangelistas pueden usar los pobres miembros de la iglesia para enriquecerse. Los pastores deben evitar la mentalidad de dar y recibir. Mentalidad materialista es un gran problema en la iglesia. Esta mentalidad está creando la corrupción ante los pastores y miembros de la iglesia. Los pastores deben controlar su sed de material. Ellos deben demostrar a los miembros de la iglesia que tienen alguna vocación para predicar la palabra de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.